Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com. Aquí comienza Zafarrancho Vilima. Buenas noches, Manu Belardo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Raúl García. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Quique Silva. Hola. Hoy me apetece a mí mandarle un saludo al negro de vacaciones en el mar. ¿Y eso por qué? Porque después del barco del amor se fue al barco Santander. En Zafarrancho Vilima. Mundo futuro. Bueno, pues en este mundo futuro, más futuro que el 92. Hombre, El 92 era el futuro. era el futuro total. Era el vamos. futuro. De hecho, yo creo que sigue siendo el futuro. Todo se dejaba para el 92. ¿Verdad? Todo, En la- todo. sí, los años anteriores al 92, aquí era, déjalo para el 92. Más 92. Échale cemento pellón. Hablando de Pellón, después hablaremos. Hablaremos de Jacinto Pellón, que era comisario, ¿no? Comisario. De Brigada Central. Yo nunca entendí comisario, yo me lo esperaba en la foto y eso me lo esperaba nuevo con una Pero luego había, chorra de sheriff. luego había otro personaje que era Manuel Olivencia, Olivencia. que no sé qué era. ¿También comisario? Su comisario. Su comisario. Trincador. Está como nunca. Un trincador. Bueno, estamos hablando del 15... No, perdón, del 20 de abril... 20 de abril del 92. de 1992. Ese mismo día, Comienza. 20 de abril de 1992... se estaba inaugurando la Expo y era el concierto homenaje a Freddie Mercury. Exactamente, yo lo traía preparado. Ah. Y que de hecho yo fui a la Expo tarde. El hombre del bigote tiene que entrar siempre. Hombre, el hombre Quique del lo sabe, bigote. ¿no? Con los comentarios de Tomás Fernando Flores, El grandísimo comentarista. El peor que ha habido en la vez, pero bueno. El hombre chaval. del bigote, Pascual González, tiene que entrar siempre. We are the champions. Bueno, Expo 92, que se conmemora el 500 centenario. El 500 centenario no, pues sería lo descubrieron los dinosaurios. El quinto. El quinto centenario, de hecho, de ahí viene el nombre del puente. No. De ahí viene el nombre de la Expo, el puente anterior. Hombre, el puente anterior, porque no había más cojones que hacerlo, Tío, ¿no? qué coña. El quinto centenario del descubrimiento de América. Correcto. Bien, que se celebraba en lo que se conocía, que entonces sí era Isla de la Cartuja. Correcto. Entonces Sí era una isla. Una isla. Era una isla. Sí, una isla Bien. que nadie veíamos porque había una tapia en la calle Torneo. Pero... Efectivamente, y un tapón en Chapina, donde la gente iba a correr, y donde corría el hermano de Máximo Valverde, también conocido como Mínimo. Valverde. Y muchos dibujitos en esa tapia. Hay muchos muy dibujitos de gráfico. sexto A. Sexto A, primero B. Bueno, pues se inauguró el 20 de abril. Lo inauguró el King, el entonces King. Juan Carlos. Ajá, Juancar. Juancar. Y lo clausuró el 12 de octubre. Pero una cosa curiosa. De la Expo. ¿Sabéis en principio quién iba a organizar la Expo? ¿Quién la 92. ¿Quién la iba a O organizar? sea, la exposición ¿Qué- universal del qué ciudad? 90. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Pues, a ver, espérate, de Huelva, No. ¿no? No. Tendría sentido. Sí, claro, no, pero era en... Torre Laguna. No, es que eran dos ciudades de dos continentes distintos. Ah, vale, pues entonces Cartagena de No, Indias. Chicago. Chicago. O sea, el proyecto original era la exposición universal de 1992 de Sí. Chicago y Sevilla. Ah, las dos conjuntas. Fíjate, ahí sí que hubieran robado bien, ¿eh? Fíjate, Chicago, Al No, es que Capone. tenemos un puente aéreo. Necesitamos Anda que, un puente aéreo. anda que se habían buscado la ciudad del Capone. ¿no? Chicago de noche. Que entonces iba a ser la Expo 92 de ambas. De ambas. ¿Y quién se cae Chicago? Se o cae qué? Chicago por problemas organizativos, decide caerse. Lo curioso... Sí, problemas organizativos de caerse. De caerse. Vaya usted a saber. Lo curioso es que hubo un país que se metió en medio para organizar otra exposición universal. Y estuvieron a punto de no celebrarse. Porque ¿quién da las exposiciones? O sea, ¿quién dice la exposición universal? La OIE. La OIE, que es un organismo... La Oficina Internacional de Exposiciones. Hostia, eso sí que es un mangazo Hostia. guapo, ¿eh? Que te pongan de presidente de la OIE. Ahí Eso, acaba Felipe González. Eso es lo que estaba Suiza, ¿no? eso que depende de la ONU o algo. ¿o Yo qué? que sé, no, es un organismo, supongo que O sea, como será como el COI o algo así, Sí, ¿no? una O sea, cosa de así. gente de mangazo total. Total. Y se metió por medio Francia. ¿Francia? ¿Qué carajo pintaba Francia en el descubrimiento de América? Nada, que quería organizar la exposición universal del segundo centenario de
la Revolución Francesa en el 89. Eso sí, ahí tiene sentido. Claro, Ahí tú pero- estabas ahí, ¿no, Manu? Sí. Sí. En los dos. Ahí termine yo la mili. En la No, Bastilla. En la Bastilla. y resulta, claro, ya había presentado Chicago y Sevilla la candidatura y estaba aprobada. Entonces a Francia se lo denegaron porque en los estatutos de la OIE no se pueden celebrar, y esto yo no lo sabía, ahora cuando me estaba documentando, no se pueden celebrar 2 exposiciones universales Con menos de... en menos de 10 años. En menos de 10 años. Claro, entonces si ya Pero en el estaba 2002 no han hecho ninguna, ¿no? en el 2002... La de Shanghái ha sido en 2008, creo, Sí, ¿no? bueno, a ver, que no Y sé, además sí. con menos, con más. Allá Es tú. que además hay muchos tipos de Sí, exposiciones. está la la internacional, La internacional. que arriba, obrero del mundo. Ay, la pasionaria, que si los perros la huelen o algo le puede dar... le pueden veneno. La que sale de los pinos. Las orugas pasionarias. Bueno, pues la historia es esa. La historia es que realmente, o sea, España se presenta junto con Chicago se cae, pero por ahí en medio, entre que si Chicago se cae, no se cae, Se mete Francia. Francia se mete en medio y le dice la OIE que Que no. que lo Además siento que mucho. Francia ya había organizado un montón. De hecho, la Torre Eiffel... Del Sí, 88. de no, 1800. De 1800. 1800. No, 89, porque la Torre Eiffel es para conmemorar el primer centenario de la Revolución Francesa. Ajá. ¿Eh? O sea, esta gente que quiere celebrar una cada 100 años. Pues yo, ahí, echan huevo ahí. Fatiga los tíos, Pues está, por los Pues nada, cojones. al final, pues España decide seguir para adelante con ¿Eso la en qué año candidatura fue? de O sea, Sevilla. ¿en qué año le dicen a España para ti la exposición? Será 80 y algo, ¿no? Se lo asignan en 1982. Claro, O sea, claro. de unos 10 años antes. Y le dijeron, escúchame, tenéis 9 años por delante. Y aún así, Para el final. al final, Típica de Hispania. las aceras pintadas. Además lo digo que yo estaba trabajando en la Expo y era el día que inauguraba la Expo, con su Estaba tú- majestad Juancar allí para llegar con el helicóptero, nosotros sacando la maquinaria porque había que salir todos los trabajadores el mismo día, ¿eh? Claro, claro. ¿Tú trabajaste allí? Yo trabajé en la Expo. ¿De qué fecha a qué fecha? Bueno, la primera vez, bueno, yo Desde el trabajé... primer centenario. Bueno, yo puse, Cuando yo terminé- puse la primera piedra del monasterio de No, Santa María yo- de la Cueva. Yo cuando terminé Yo de entré alicatar a la Plaza España para la exposición del 29, me tomé un descansito. Yo entré con Aníbal González y me estuvieron prorrogando contratos hasta el Yo 92. entré con Aníbal González y salí con Pascual González. No, yo la primera vez que fui a la... Bueno, no era la Expo, era la isla de la Cartuja, fue en Sí. el año 87, 88, que no había nada. Estaban No. haciendo los movimientos de tierra solamente y era para hacer una cosa en, Está aquí. en unas oficinas que se hicieron allí de la obra, es lo que hice. Y luego ya sí estuve yo desde el 90 hasta el 92 y estuve ya... Dio mucho trabajo la Expo. Y mangazo. No, pero viste la Trabajo, gente- sí, no había. la Yo, gente- yo ganaba, yo en los años 90 yo ganaba más dinero que ahora. Ganaba, es cierto que echaba muchas horas, ¿no? Pues yo terminaba a las 6 y me quedaba hasta las 11. Echaba 5 horas diarias De más. De más. Pasa que entonces te pagaban De más de la a 1000 serie, ¿no? a 1000 pesetas a la hora, te pagaban, que en el año 90, 1000 pesetas para un chaval de 20 años, pero me ponía. Y ahora trabajamos trabajo ya para dar y regalar. Pasa que como todas las cosas que se hacen aquí en Sevilla, se fueron un montón de gente sin pagar y los mangazos que hubo. Vamos a... Sí. No, digo yo, la famosa frase de Expo 92 Crisis 93. o Paro 93. O Paro También 93. Sí, es verdad. Sí. Paro 93. A ver, vamos a ubicar, porque hay mucha gente que escucha Zafarrancho Vilima y no son de Sevilla. Sevilla capital, bien, como sabe todo el mundo, pasa el río Guadalquivir por la traviesa, más o menos. Y al río Guadalquivir se le hicieron unas obras para cortarlo, para que no produjera inundaciones en la ciudad, que eran bastante frecuentes. Entonces se hizo lo que se llama como la corta del Alamillo, que consistió prácticamente en taponar el río en la parte norte de la ciudad, hacerle una desviación y taponarlo también por la zona sur, donde se hizo una esclusa para que pudieran entrar barcos en lo que se conoce como la dársena de Guadalquivir, que es lo que tenemos nosotros de río en Sevilla. Nosotros no tenemos un río, tenemos una dársena, y continuará por ahí. Y en medio, pues queda un trozo de tierra que es conocido como la Isla de la Cartuja. ¿Por qué se llama Isla de la Porque Cartuja? está allí la Cartuja. El monasterio de Los Cartujos, cartujanos, sí. de Cartujanos, que es el conocido monasterio de Santa María de las Cuevas, donde Cristóbal Colón pasa tiempo. Vamos, pasa tiempo, pasa crucigrama, sudoku. Prior, 4 letras. Le enseñó a la gente a hacer los azulejos, que ahora siguen haciéndolo allí. Y entonces, por ese motivo, se escoge ese lugar, aparte de para poder también
ganar un espacio para la ciudad, porque entre otras cosas ese espacio para la ciudad estaba completamente perdido. Sí. Porque entre otras cosas estaba delimitado por las vías del tren de lo que era estación de Plaza de Armas, que era la estación que conectaba Sevilla con el norte de Córdoba, del país, efectivamente, la estación de Córdoba. Y se coge ese emplazamiento. ¿Y cuándo empiezan las obras ahí? ¿O cuándo empiezan las obras en la ciudad? Porque se hacen obras en toda la ciudad. Las obras empiezan en torno a las obras de empezar a quitar cosas, a reorganizar un poco, empieza a final del 85, principio del 86. O sea, ya empiezan primero todo el proyecto de quitar el tapón de Chapina y de toda la historia. Después quitar las vías, evidentemente, porque había que quitarlas, y se quedó inservible la estación de Córdoba. Y empezaron primero con eso, digamos que era el acondicionamiento de lo que era el entorno del río. ¿Cuántos países creéis que estuvieron aquí? 100 y pico. 112. 23 organismos internacionales, 6 empresas y Fujitsu, Siemens, que yo recuerde, Fujitsu y Siemens, Sony, que tenía su propia plaza con el Jumbotron. Oh, qué bueno, Jumbotron. Buen concierto. No vi yo concierto y vídeo. Ahí está un grupo que se llama La Frontera, que tiene un directo grabado. Yo me encontré con el de La Frontera. ¿Con cuál? ¿Con el cantante? Con el cantante que llevaba siempre un sombrero. Ese era el bajista. ¿Ese era el bajista? El que llevaba una chistera era el bajista. No, una chistera no, era como un sombrero de cowboy, de cuero. Bueno, vale, puede. Pues el grupo La Frontera sacó un directo que se llama Capturados Vivos y está grabado en la mitad en la plaza Sony, en el Jumbotron, y yo mitad también en Alicante, sé que estamos. De hecho, la plaza Sony era uno de los espacios emblemáticos. Emblemático total, que más concentraba a todo el mundo, sobre todo la noche cuando eran los conciertos, ¿no? Además, creo que estaba gestionado a medias entre Sony y Cadena Ser 40 Principales, que era la que organizaba los conciertos. Era imaginaos, en aquella época, un televisor que podría tener de altura como 8 pisos. Sí, como los que hay ahora en los bares para ver fútbol. Sí, igual. Era como un marcador electrónico brutal. Sí. De hecho, creo que después de terminar la Expo, parte de ese Jumbotron se vendió para estadios y tal, pero se podía por módulos. Se podía. También lo gestionaba Teleexpo, que era una sociedad, sociedad de televisión creada entre Canal Sur Televisión y Televisión Española. Que tú, el mando a distancia de eso, como tienes. No la saltando. Tiene que gastar pila, ¿eh? Y el problema es que cuando no tiene pila tiene que darle la vuelta con una curva de Lozano. Bueno, otra empresa que tenía uno de los pabellones, A11, y Cruzcampo. Claro, bien, mítico, pabellón de la Cruzcampo, es cierto. Cruzcampo, que estaba en la zona del lago. En la zona del lago, En la zona del lago, que era la zona donde estaba Retevisión, el pabellón que yo no sé por qué carajo Retevisión tenía que tener un pabellón en la época. Sí, porque ya nos hablaban de la alta definición. Pero la alta definición de 720 líneas, no de la que tenemos ahora. No era de definir cosas en un diccionario. Nada, alta definición. Carajote, persona que... rollo. Bueno, y en el lago estaban todos los pabellones de las comunidades autónomas, empezando por Andalucía, y terminando por, no sé, por el que fuera, y el que presidía, que era el pabellón de España. Y en el lago se hacían espectáculos. Sí. El espectáculo del lago era espectacular. Sí. El propio nombre lo dice. El nombre está bien puesto. El COI también tenía... El COI tenía su pabellón, que es el antique de ahora. Correcto. La Cruz Roja y las medias de una roja. Es verdad, sí. También tenía su pabellón. Después es verdad que había países que... Había una confederación de países tiesos que estaban dentro, que no tenían para pagarse su pabellón y se montaron todo en el pabellón de América. Una caracola, ¿no? Había dos. Chabolo. Además se llamaba la Plaza de América. Plaza de América. Que es la actual Escuela de Ingenieros Superiores. Escuela de Ingenieros, efectivamente. Y la Plaza de África. Había también una plaza de África, ¿vale? De hecho, ahí al lado estaba uno que era de un país del Pacífico que habían hecho... es uno de los pabellones que se quemó 2 o 3 días antes de comenzar. Papúa Nueva Guinea. Y habían hecho que yo me acuerdo, eso era alucinante. Ahí iban los tíos, no había nadie ni con cinturón de seguridad ni polla, ¿eh? Todos los notas, esto de subiéndose por los troncos, y tenían siempre allí un tío negro, tela de gordo, con una olla grande haciendo de comer todo el día para los currantes, tío. Y a comer restaurantes. Y ese pabellón, que era uno de los más bonitos que había, se quemó. Fue un par de días antes. Se quemó ese y se quemó el pabellón de los descubrimientos. Que a Raúl y a mí nos cogió saliendo del instituto. Íbamos por la calle Castelar
¿verdad, Raúl? ¿Te acuerdas? Castellar, perdón. Y vimos un montón de humo. Y pasó un policía local en moto. 2 policías en moto y escuchamos en la radio incendio en pasarela. Incendio en la pasarela. Y nosotros creíamos que era en la pasarela en el Prado. En el Prado, claro. Y nos fuimos para el Prado, pero decíamos, no, si el incendio está para atrás, hasta que dijimos, mira, que le den, vamos a seguir el humo. Y llegamos hasta Torneo. A mí me cogió en la calle. Yo estaba haciendo unos apartamentos que había para un hotel que hay en la calle Beque. La ciudad de soltero, ¿no? De En la Milhouse, misma del padre calle de Beque. Milhouse. Y empezamos a escuchar, bueno, y a ver todas las sirenas de los bomberos. Y ahora lo típico de cachondeo. Eso que se está quemando la Expo, que se está quemando la Expo. Y uno que se asomó a la esquina de la Rosalana digo, yo pues se está quemando la Expo. Y cuando nos acercamos, no ve la que había allí. El pabellón de los descubrimientos era probablemente el más grande que existiera. El más emblemático, ¿no? Y Si el era más la exposición de los descubrimientos. Sí, porque además tenía dentro un museo del descubrimiento. Correcto. Con su... pues mira, aquí está donde los primeros gallumbos de Colón, en fin, las cosas de museo, ¿no? Hubo varios incidentes o accidentes previos a la Expo bastante sonados. Sí, Ese sí. quizás fue el que más. Sí. Cuando se volcó la ¡Hombre! nave Victoria. ¡Salvad a Curro! No sé si se acordáis. Exactamente. Yo estaba leyendo que la actriz que se metía dentro del traje de Curro se acababa de meter para como una especie de camarote que había dentro del barco, se quitó el traje y cuando se volcó aquello, si la chavala hubiera seguido con el traje, se ahoga. Hombre, hasta que pudo salir por eso una... empapocha como una magdalena. Otro accidente, por llamar, cuando se soltó el cable del puente de la Barqueta, que recordáis que el puente de la Barqueta se hizo en paralelo a la avenida. Sí, cierto, sí. Y con unos flotadores de esos grandes lo fueron llevando, y cuando llegó al final... De patito. Exactamente. Se partió el cable y volvió. Sí. Otro incidente grande que hubo fue en el teatro, aunque no fuera dentro de la Expo, digamos de la época, era todo de los acontecimientos de la Expo. Cuando se cayó una plataforma esa grande en el Teatro de la Maestranza, que Sí. mató a... Bueno, que el Teatro de la Maestranza también es con motivo de la... Sí, sí, También sí, se sí, hizo, sí, también sí, se sí. hizo. Se ahí. hicieron bastantes obras, entre ellas pues, la S30, la ronda de circunvalación, porque es que hasta entonces los camiones atravesaban Sevilla por la calle Torneo y la Resolana Y por la todo eso. carretera de su eminencia. Y por la carretera de su eminencia. Y la Expo dio para muchos chascarrillos, entre otros, por ejemplo, el Puente de la Expiración, que el puente de Chapina, que le llamaban el puente de los leperos, porque primero hicieron el puente y después quitaron la tierra. Se decía, habéis hecho el puente y después habéis hecho el río. Efectivamente. No hemos hablado de... ¿De Mangazo? Bueno, sí hemos hablado un poco... Así, solayadamente. Sí, de Curro. Ah, hombre, Curro. Curro que fue... ¿Quién diseñó a Curro? Heinz Edelman. Hombre. Ah, ese ¿Tú es el sabes? de Amor de Dios. No, ¿sabes quién es? Es el que diseñó la película del submarino amarillo. De Yellow Submarine. Ah, ¿viste? ¿sí? Además, si tú miras bien el Curro, tiene toda la cara de Paul McCartney cagando. Toda la cara de Paul McCartney cagando. Es cierto, es el mismo que diseñó el Yellow Submarine, los dibujitos. Y bueno, pues este hombre ganó un concurso que hubo bastantes propuestas, había 23 diseños presentados. He intentado buscar, pero no he encontrado El nombre de alguno de los ningún borrador, ¿no? No, pero bueno, el segundo puesto se lo llevó Antonio Mingote. ¿Y sabes hizo un cipote. la historia del nombre, lo sabes? De Curro, hombre, a ver. No, pero Curro, ¿verdad? Es que este tal Edelman le había puesto, a la mascota le había puesto Williams. Y el que tenía el nombre de Curro era Mingote, que fue el que cedió el nombre para darle un nombre, hombre, algo más español a la mascota, porque ahora William no pegaba. William del Tardón. Entonces, el nombre que quedó segundo fue Mingote y el nombre de su mascota ¿Y era Mingote qué Curro. pintó? ¿Se sabe qué pintó Mingote? No lo sé. Lo intento buscar, pero Yo que tampoco lo he no encontrado. encuentro esa información ni el dibujo ni siquiera. ¿Qué era Curro? Era una ¿Era? paloma, ¿no? Un pájaro, ¿no? Un pájaro era. Según Edelman, Según Edelman, es un pájaro con patas de elefante. Ah, muy bien. ¿vale? Una cresta multicolor y un pico icónico, haciendo referencia a los 5 continentes. Se supone que los colores son los 5 continentes. muy bien. Pero es un pájaro con patas de elefante. Tenía que haber dicho Edelman. No, yo es que esto lo hice para las máquinas traqueperras de... Hola, soy Curro. ¿Quieres montar conmigo? Hombre, aquí ya hemos hablado de Kobe. De ¿vale? Kobe, sí. Kobe 2D. 2D Kobe. Covirán. Que, a ver, en tema mascota, en el 92, Sí. bien no estuvimos. Bueno, mejor el que Kobe. naranjito del 82 tampoco era una cosa como para decir tú... Naranjito estaba guapo. Estaba mal. Telémaco, ¿no? No Era te Telémaco. metas con... ¿Telémaco? Naranjito. No, Telémaco era el de oye, Ulises no. 31, ¿no? No, entonces ¿cómo era el que iba con el naranjito que tenía la No, no. pantalla? Por Billy. No, con naranjito iba uno con una pantalla. Sí, un robot.
pero no era ¿qué has dicho tú? Telemaco de Telemaco era de Ulises. Ulises 31. 31. Ulises 31, primero A. Bueno, a mí me gustaba Curro, me parecía pero el logotipo de la Expo era un huevo frito, ¿no? Con tomate. Le faltaban las papas, pero era un huevo frito. Era el mundo con los paralelos meridianos, ¿no? Efectivamente. Bueno, no estaba mal. Había dos pegatinas, una con el fondo blanco y otra con el fondo azul. Me gustaba más la de blanco, la de fondo azul no me gustaba. Lo que pasa es que la del fondo, la del fondo azul además, si la ponías en el coche al final se acababa blanqueando, ¿sabes? Blancolor. Del Curro. A mí me gustaba la broma que sacaban del Curro, que decía que llamarle Curro donde no se curre. A ver, la verdad que sí. Siempre hay esos chistes que sacaban de los tópicos sevillanos. Esos chistes se sacan de Peñaperros para arriba. Un saludo a todos, por cierto. Pero muy guapo Copy. Copy era muy guapo. Hubo polémica con los pases, porque para entrar en la Expo tenías tres opciones. Un pase que te costaba 30.000 pesetas, que yo lo tengo, por cierto, yo lo pondré en Twitter. El del día pase entero. Del día entero, el marrón. Yo también lo tengo. Luego había un pase que costaba 15.000, que era color azulito. A partir de las 8. Que era por la tarde. Por la tarde, sí. Y luego tenías tu entrada de pago el día y vengo y lo veo. Pero hubo un problema, porque hubo muchos sevillanos que no confiaron en lo que iba a ser la Expo, o que no pensaron lo que iba a ser la Expo, que no se sacaron el pase. Y cuando la Expo comenzó, quisieron sacarse el pase. No sé si os acordáis de aquella polémica. Sí. El pase se sacaba en unas caracolas que se pusieron donde estaba y ahora queda en la estación de Cádiz. En esa plazoleta de la estación de Cádiz donde aparcan ahora los coches, ahí estaban las caracolas donde tú ibas, porque el pase de la Expo 92 iba vinculado a tu huella dactilar. Sí. Que el futuro, tío, el futuro. El futuro. Es que para todos los de aquella época, la Expo, era el futuro. Cualquier chaval, a mediados de los 80, cuando te hablaban, yo que soy más pequeño que vosotros, te hablaban de la Expo y de las obras. Yo me acuerdo, la primera vez que vi el boceto de cómo iba a quedar la avenida Torneo, acostumbrado a ver la calle Torneo con la tapa, y yo era lo típico de aquí de Sevilla. Aquí cómo vamos a hacer eso, aquí, pero cómo quedó. Entonces era todo un adelanto, era el cine ese que había, todo era el futuro. Cosas interesantes que pudimos ver gracias a la Expo. Por cierto, yo no era de carnet, yo iba a pagar mi entrada, pero teniendo más de 14 años me compraba la de 14 años, que eso tampoco iba a colar. Bueno, yo tenía un amigo todas las tardes. Yo fui desde el primero hasta el último día. Pero el primer día fui tarde porque estaba viendo el concierto homenaje a Freddie Mercury. Íbamos con las motos, entrábamos, me acuerdo yo, íbamos por la S30 y entrábamos por la entrada del Alamillo. Sí. Y nada más que entraba ahí, había uno que era parecido al Canguro, que era el Ricky Mountain, no sé qué, el típico bareta con música en directo y con una bracería allí para comer pollo asado y cosas esas. Y eso era la salida diaria todos los días. Yo casi siempre entraba por Barqueta, era la que me cogía más cerca. Pero tú eras de los que pagaban la entrada, yo tenía mi pase, pero yo tenía un amigo que se colaba todos los días. Me decía, ¿tú vas para la Expo? Digo, sí, pues nos vemos dentro. Y yo, ¿cómo te has colado? Y es un experto el tío en colarse. Pero saltándose por el puente, una barbaridad. Yo recuerdo una vez que fui... Ese es el niño de Houdini, ¿no? No sé, pues hay que tenerlos como los cojones del caballo de Espartero, porque yo recuerdo en una de las que salía, una de las veces que fui a la Expo, salía con un colega, y vi a un chaval que se había intentado subir por arriba de la verja, y arriba de la verja tenía unas púas la más de desagradable, era evidentemente disuasoria, ¿no? Y si no hacías caso a la disuasión, pues todo te pasaba lo que al chaval. El chaval tenía una brecha en la pierna y el pantalón estaba chorreando en sangre. Allí los servicios médicos, la ambulancia, y yo, vaya tela. No, el día en la Expo lo tendrás pasado de puta madre. Esas cosas no son para tomarlas en broma. Hombre. Es que por la Expo 92 pasaron jefes de Estado, el príncipe, por ejemplo, el príncipe de Gales con Diana. Él dormía en el Alfonso XII y ella dormía conmigo en casa. Pues no se llevaban bien. Me decía, ahora no te importa que yo no aguanto si eso El Alfonso XII, que es un hotel nuevo, ¿sabes? Alfonso XIII, ¿verdad? Fidel Castro. En la biblioteca de la calle Alfonso XII. El hombre de la Mancha también. Gorbachov pasó. A mí que era el de Alianza Popular. La Mancha. Gorbachov también estuvo. Gorbachov no era jefe de Estado en el 92. Bueno, no sé si era jefe de Estado, pero fue. Sí, Gorbachov fue el que hizo la perestroika en el 91. Pero sería Boris Yeltsin. No. Gorbachov estuvo en la Expo.
¿Sí? Que En fuera calidad como, de jefe de que Estado, fuera a lo como mejor jefe no, de pero- Estado o con el inserso, no lo sé, pero fue. O como presidente de la comunidad de vecinos, ¿sabes? Estuvo, ¿eh? Estuvo Gorbachev. ¿Tuvo Gorbachov claro, como ¿no? qué? ¿Como qué? No sé, como el hombre de la mancha. Bueno, pasaron jefes de Estado. ¿Y qué cosas pudimos ver? Yo recuerdo, por ejemplo... Las en el- pantallas táctiles. Las pantallas Que podías hacer dibujitos y te Tenías podías que meter imprimir. el carnet o O la entrada. O la entrada. Yo vi un iceberg en el pabellón de en Chile. ¿Un trozo del Perito Moreno o qué? No sé. Era sé. un iceberg, Un sí, iceberg. vamos, era de glaciar. aquella zona y, Sí. y se trajeron. O sea, de la para Patagonia, el- evidentemente. el No te va a iceberg. traer un iceberg de la parte de... Lo hemos hecho aquí en el congelador de Sí, mi madre, que es un super ser. Un iceberg de los que Con 3 estrellas. Un iceberg de los que se plantan en Esia. Pudimos ver el gigante de Pakistán. Hombre, el gigante de Pakistán. Más A grande. un respeto para el gigante de Pakistán. O sea, tú imagínate que a ti te dicen, Manu, tú que eres español, vale, tienes que montar un pabellón de España en la Exposición Universal, imagínate, de Shanghái. Llévate lo más representativo de tu país y te lleva un tío muy grande. Qué pena de país. Fíjate tú lo que tendría que ofrecer Pakistán. Hombre, su programa nuclear. Una cabra. Es que están ahí, tenemos el hombre más grande del mundo y una cabra. La cabra con una bufanda del Betis, por supuesto. Vamos, el pabellón estaba pintado de verde y blanco. De verde y blanco. Es verdad, es efectivamente. Más El cosas. pabellón de Mónaco, que era un acuario. Mónaco, un El acuario. pabellón de Mónaco era un acuario. El pabellón de Francia era un espejo enorme. El pabellón de Canadá, que tenía un... Yo no lo vi, ese no lo vi. Ese creo que pero no me acuerdo qué tenía ese. Dentro tenía como una especie de cine IMAX. Eso, sí. No era el cine IMAX Se llevaba oficial, mucho pero el era cine imagen. tipo de cine. Todo era audiovisual Sí, también, sí, ¿eh? sí, sí, sí. El cohete Ariane, que estaba al lado de una discoteca, se llama Gente Guapa. ¿Os acordáis de sí, Gente sí, Guapa? sí. Bueno, el cohete Yo me acuerdo de sigue, gente El joven. cohete sigue. Sí. Yo me acuerdo de Y gente Pompeya, joven. De los- El Yo me acuerdo pabellón... de gente joven. Gente joven. El pabellón más significativo sin eso era el pabellón de Japón. El de Japón. De Japón. Que era de madera, De madera. y no se gastaron ni un clavo. No el llevaba, el ferretero ni lloró. no Después, llevaba ni una puntilla. Que no mataran en ningún momento al que hizo el pabellón de la Comunidad Económica Europea. El tubo ese que era una El chimenea. de, ¿no? el de las banderitas, Es ¿no? más feo que... Era feote. El de Bélgica tenía una exposición interesantísima sobre Hergé y Tintín, que yo a mí me gusta mucho Tintín. Y, bueno, por cierto, de países tiesos, Sí. Bulgaria y Polonia, que dijeron, vamos, nosotros, lo hacemos juntos. Bulgaria, Polonia. Todo el mundo sabe que Bulgaria y Polonia es primo, hermano. Que no tienen ni frontera, es que hay 3 países en medio. Bulgaria y Polonia. Bueno, nos dicen que los extremos se tocan. Pues, a tomar por Yo vi culo. a Ivanov fumándose un canuto en Ivanov, que era un jugador del Trifón. Betis que era búlgaro, que ha muerto hace poco, Sí, el hombre, para descanse el hombre. con 190 kilos. Y me lo vi fumando un canuto en una parte cerca del lago, que era búlgaro también. ¿El lago o Él el era búlgaro y la hermana era búlgara. Y luego, en la parte... atención, porque tú has hablado de que tú accedías a la Expo por la puerta... Por la puerta del Aramillo. Pero a la Expo 92 había 3 formas de llegar. Había por cada una de las puertas, Ujú. Por el a pie, el teleférico. por el teleférico que se cogía al final de la calle Baños, Y por el monorraíl también. Y por el No, el monorraíl era por el dentro. monorraíl era por cerrado. dentro, es cierto, era por Monorraíl dentro, era por sí, sí. dentro. y por el catamarán. Porque había un catamarán que se metía, que ahora es el canal que queda entre donde está el cohete, hay un canal Sí, que sí, llega sí, hasta sí, el sí. lago, por ahí te podías meter en catamarán. Bueno, yo no me Catamarán metí de la nunca. isla. Pero el catamarán no lo hizo. El catamarán no lo haría el mismo Con de... toma romperme la camisa. Romperme la vela. A mí me rompe la Tú te vela. montabas en el catamarán y venía, había Iba Tomatito con la guitarra. tú te montabas en el catamarán y venía uno de a bordo y te rompía la camisa. Claro, en vez de la entrada, por la camisa. ¿no? ¿De Esto qué es- Pierre Cardin? Al carajo. Y oye, ¿esto por qué? Porque esto es un catamarán de la isla. A mí había cosas que me impresionaban mucho de la Expo, pero sobre todo, y más, no es por hablar malamente de los sevillanos, pero que, bueno, sabe que hemos sido siempre muy cafres, el orden Y que había. progreso. No, Eso el Brasil, orden, Brasil. que había dentro del recinto, el orden que había, el buen hacer, el buen comportamiento, Todo el digamos, mundo- cuando todo- alguien veía a alguno haciendo una trastada, todo el mundo era cool. lo reprimía. Todo el mundo era cool en la Hombre, Expo. se les reprimía, se llamaba a los vigilantes, oye, que ahí hay dos que están haciendo una trastada. Es que Cafre, nosotros nos vemos con tanto cainismo, pero es que Cafre hay en todos lados. sí, no, en todos lados, ¿no? Franceses pero hay aquí- Cafre, ingleses Cafre. Daba gusto, café con leche. Daba gusto andar por la Expo y daba gusto andar por Sevilla, porque sabéis, recordaréis que de hecho ahí está una película Sí, que la de- trata un la poco de el tema, Grupo 7, ¿no? la limpia que hubo en Sevilla de los delincuentes comunes, digamos, Es que ¿no? Sevilla en los años 80 era el Far West.
Sí, ¿no? Tirón a cada metro. Se podía andar por cualquier lado. A mí también. No, a mí también. En la Expo 92, yo digo, había distintas formas de llegar, cosas que pudimos ver en el pabellón de la Expo. ¿En el pabellón de la Expo? O sea, perdón, en el recinto de la Cartuja. Yo llegaba después del instituto, iba, y una de las cosas que hacía normalmente era irme a Plaza de América, irme al pabellón de Colombia y tomarme un café. Sí, señor. Que lo ponían gratis. Lo ponían gratis, sí, que es verdad. Yo también. Vamos, venía Pablo Escobar, te quedaba un año de vida a ponerte el café. Pero Juan Valdés no estaba por allí, ¿no? Juan Valdés, no, porque estaba recogiendo café grano a grano. Ya sabe que eso emplea mucho tiempo. Lo mandaron con el burro, el pobre. a pata. A mí me gustaba, cuando iba, ir al pabellón de Estados Unidos. Sí. A jugar la pelotita esa que... Efectivamente. Era una pelotita, ¿no? Era una pelotita chiquitita que llevaba dentro arena o arena. Y entonces ellos jugaban a la patadita. No, pero además que el pabellón tenía dentro, o sea, no era dentro, porque además el pabellón de Estados Unidos era como abierto. ¿Vale? Lo que tenía que era como una... abierto como es el propio país, claro, ya sabéis. Hombre, por favor, y que se lo digan a Donald Trump. No, había una cancha de baloncesto donde hacían partiditos estos de 3 contra 3, venían los negracos, tú, tío, vaya, te tengo un juego. Se sacaba la pelona. Efectivamente. Al lado del pabellón de la Expo estaba el de cómo bailan los caballos andaluces. El pabellón de la Expo no, de Estados Unidos, ¿no? Al lado del pabellón de Estados Unidos estaba el de Jerez, ¿no? Que tú podías ver allí los caballos. Yo no recuerdo tanto los pabellones, porque yo, la verdad, me cogí una edad en la que no y tú tenía... pasabas de pabellones. Exactamente. Iba siempre, a mí me gustaba ir ahí por la noche, y ahora un día comíamos un pabellón para comer las típicas comidas de cada país, y luego siempre acabábamos de huelga en el canguro, en el otro. Yo recuerdo ese agua calentita estancada donde todo el mundo metía los pies. Era como una especie de como una fuente que tú te sentabas y tenía una fuente de hongo. Era una fuente de hongo bioclimática. o sea, tenemos que tener los cojones muy gordos para decir, y yo ponemos una bola que eche agua. Venga. ¿Lo llamamos microclima? Bioclima. Era bioclimática. No, era la esfera bioclimática. Y luego el microclima era las jardineras esas que había. A mí me pasó una cosa. A mí con lo de los bares, ¿no? Lo de la esfera. Los bares ahora. Ha llegado 30 años después. En lo de la esfera me pasó a mí trabajando en la Expo. La estaban probando. Y creo tú desde un nota la probando. Lo que veía era humo. Claro, pues digo, hostia, otra vez fuego. Me acerqué. Yo pasé cuando yo salí por el otro lado. Iba pingueando de agua. No conocía aquello ya. Lo que era el microclima o el bioclima, ese le llamaba. En el pabellón de la 11, sí. Hablando de jugar y cosas, se podía jugar al fútbol que juegan los... Sí, que como pasa un gato con un collar de cascabel le pega un viaje al gato que lo manda... Como se atraviesa un gato por la cancha para el gato al carajo. ¿O se creen los ciegos que ha llegado Maradona? ¿Cómo tiene que jugar que ha cogido el balón ahora? Y ¿dónde está? Pues si está para aquí hace un momento. Por la cuadra, el gato. ¿Fuiste ya mucho cuando tú ibas todos los días? ¿Fuiste a todos los conciertos? Yo fui al primero, al de Martica. A los conciertos del Jumbotron. Aquí te saco yo una relación de todos los Alejandro grupos. Sanz lo pusieron de huevo hasta arriba. Yo que nada más que fui. Muy bien hecho, muy bien. 3 conciertos. ¿A 3 conciertos que fueron? No me pise que llevo chanclas. Sí, los chanclas. Sí. Siniestro Total y Los Inhumanos. Correcto. Yo vi solamente uno que fueron los Duncan Du. Yo estuve viendo a grupos de la época, claro. A la Orquesta Mondragón. Buenísimo, tío. Yo creo que ha sido de los conciertos que más he disfrutado en mi vida. Yo vi mucho, pero que prácticamente no me acuerdo. Fueron, te digo, modestia aparte, Los Inhumanos, El Norte, Chiquetete, José Manuel Soto. A la puerta de Toledo, madre le tengo celo. Hombres que Tate Montoya, La Unión, Duncan ¿Tate Montoya? ¿Con nuestros pueblos y nuestra gente? Década prodigiosa, Garibaldi, Los Elegantes. Garibaldi, macho. Francisco cuando era de Alianza Popular. La trampa. Todavía no había reconocido ningún hijo ilegítimo, ¿no? Los Secretos, los Ronaldo. Los Secretos tenían preparado un concierto alternativo por si se ponían malo, que era Las Presas Ibéricas. Los Secretos, Las Presas. Diango abrochándose los zapatos. ¡Ah, mujer! Los Chunguitos. Danza Invisible, Sergio Dalma, Seguridad Social, Tennessee. Hombre, David, el cantante de Tennessee. No podéis detrás de ella. El cantante de Tennessee. No puedo porque no puedo. El cantante de Tennessee está loco por el claqué. Y
Hilario Camacho. Yo no voy a cantar una canción que inventó Álvaro. Mocedades también tocaron, los chanclas, La vi correr, llegué a la clase, cómplices. tengo una pierna así. Bueno, no voy a nada. Otro que hoy en día es impensable es verlo tocando así en un, como fue Emilio Aragón. Hombre, me huele Es los verdad, pies. verdad. O cuidado con Paloma, No, que me ha no, dicho no, que no, te no. goma. Emilio Aragón, Buen Amistades artista. Peligrosas, OBK, Pascual González recién separado. No de la MUE, de los cantores de Hipólis. Como eso fue cuando los bates de béisbol, ¿no? Sí, no. Creo Los que los cantores de bates de- béisbol salieron a bates Bueno, yo no de sé, ya, béisbol. esa historia no lo sé. Sí, hombre. Bates de béisbol hubo. Pascual, un abrazo. Te Porque quiero mucho, pero las cosas como son. no lo he pasado antes con el tema de los incidentes o accidentes de la Expo, fue la manifestación a palos que hubo el día antes justo de inaugurarse la Expo. ¿Por No sé qué? si lo recuerdas. ¿Por qué fue? Pues fue un Parte de grupo de izquierda, gente, parte no de- sé, hay gente que Los chavales. Los de Podemos, Guillo. No sería, seguramente. Yo creo que Pablo Iglesias sería uno de ellos. Cabrón. Con el chupete y un coste molotov en la otra. No sé, una manifestación que hubo en contra de la Expo y ya, pues, bueno, pero hubo hasta tiro y todo. Hubo una mujer herida y todo, una chavala que salía de paseo y todo, y hubo tiro, vamos. Y además, yo cuento a un amigo mío que estaban en el centro y dice que yo de momento pegándole a todo el mundo, partiendo todo lo que encontraban por la calle. Es que había quedado una imagen al mundo también de una España abierta, de una España que tener en cuenta que España verdad que llevaba muy poco tiempo de la transición, que había sido hace 12 años pues, prácticamente. De hecho, ¿no? la primera propuesta, cuando Juancar Sí, dice The Big Brother. dice que va que tiene intención de que España, alguna ciudad española sea partícipe de la exposición universal del quinto centenario del descubrimiento de América, era en el año 76. Claro, sí. Pero la S30 a nosotros nos supo, sobre todo yo que ya conducía, nos supo a gloria. La S30 era... Hoy en día todo el mundo dice, pero son hostia, la S30 cualquiera la coge. No, Manu, en pero su momento no te nos supo a equivoques. gloria. Son Yo infraestructuras tenía una que novia. nacieron pequeñas. Yo tenía una novia que vivía en el Polígono Norte y yo tardaba media hora en llegar de mi casa a ver a la novia. Cuando hicieron la S30 tardaba 8 minutos. Anda que también te la iba a buscar de la Plaza del Morbiedro, hijo puta. La de la Plaza del Morbiedro no tocaba pelo. Bueno, hasta aquí la Expo 92. ¿Es posible que esto dé para un segundo programa o no? Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. Ven aquí, chico. Solo él me entiende cuando me levanto de la siesta. Con una mirada, sabe si vengo cabreado de la hermandad. Él me espera afuera cuando voy a un besamano. Él me acompaña mientras estoy de baja en la empresa. Por eso a mi perro le doy lo mejor. Piensos luego existos. Piensos luego existos le dan el aporte de proteínas, vitaminas y ajonjolí que necesita. Para criar un perro rancio, Piensos luego existo. De venta en semillerías y tiendas del ramo. ¡Qué puta que me ha dado! En Zafarrancho Vilima, Diccionario Iter Sopena, con el profesor Daniel Lebrato. Picardía, palabrota, en singular o en plural, decir o hacer picardías. 2 millones y pico en Google. Palabra autorizada por la Academia de las Abuelas. Habilidad y gracia para que no se vea o no se sepa una cosa o para sacar provecho de ciertas situaciones. A ver si tú con tu picardía tienes más suerte. El principal defecto del equipo fue su falta de picardía. Empezaron a lucir sus ojos con una maravillosa picardía. Picardía es travesura de poca importancia o lo que dicen o hacen los niños. Estos niños se pasan el día haciendo picardías. Sinónimos: malicia, diablura. Puede venir de picar, como picador de toros o pinche de cocina, y de Picardie, región del norte de Francia, tópicamente famosa por la picardía que da lugar a nuestro género de la picaresca. En picardía, en la palabra, el varón tiende a quitarle importancia a lo que se la dan las mujeres. Por eso éstas asumen la palabra como sexualización de una prenda a la que llaman picardía. Tenía prisa el profesor Lebrato también y te dejo picha que me voy. Bueno, picardía nos trae el profesor Lebrato en su sección El Diccionario Iter Sopena, palabra que
en desuso, ¿no? Picardías. Sí. Bueno, por lo menos en lo que es referente al tema, O sea, de un taco, ¿no? Bueno, y en el caso de los casados también en el referente eso de que tu mujer se ponga un picardía después de 10 años casado, eso es la película. Más que eso del picardía también está ya como el picardía en cuanto a prenda femenina. Es de película española de los de Nadiuska. Sí. Pero una pregunta, de Susana Estrada y Blanca Estrada. De Nadiuska. Pero ¿por qué en la película Nadiuska salía en picardía y Alfredo Landa había que verlo en calzón y camiseta de tirante? Y calcetines. El machismo imperante que había en la sociedad española. En español ahora sí. Pero era una película hecha para... Pero ya se podía poner... para el hombre. Aunque también tenía mejor cuerpo Nadiuska que Alfredo Landa. Pero bueno, Alfredo Landa también tendría su público, me imagino, ¿no? Sí, no era Marlon Brando, pero yo sé, habría alguna mujer que suspirara por Landa. Ya se ve. Por Landa, eso no es un coeficiente. ¿El qué? No, un coeficiente creo que es matemático, ¿no? No sé qué, por Landa, ¿no? Por Landa. Y una región de Francia también, las Landas. Bueno, picardía, normalmente la palabra picardías venía normalmente acompañada de reproche o de acusación. Sí, era la frase típica de los niños de uy, ha dicho una picardía. Has dicho una picardía, o sea, reproche o niño, no digas más picardía, ¿vale? Porque no es no digas esta picardía, es no digas más. O sea, esta te la paso, pero no digas más, ¿no? Y luego es una falta leve. Ya la reiteración ya conlleva sanción. Sería tarjeta amarilla. Claro. En este caso, esta es tarjeta amarilla, la siguiente está expulsado. Y luego también venía acompañada de acusación grave, que era, ha dicho una picardía a don José Antonio Vaz. O a tu madre Vaz. Y la palabra de ese es acusica, que también es una palabra que yo creo que ya... La acusica normalmente tenía gafas. La frase completa es, uy, ha dicho una picardía, a tu madre Vaz. O a don José Vaz. Y te cagabas, ¿eh? Pues claro, te cagabas. Yo me va a delatar, ¿eh? Es que entonces tu madre y el profesor te podían dar una collera. Me va a delatar, me cantó puta madre. Eso me recuerda a una anécdota de un compañero de instituto que, bueno, pues le fue al jefe de estudios con don Enrique, no sé quién me ha dicho hijo puta, no sé quién se ha cagado en mi puta madre, y le dijo el jefe de estudios, lo llamó, ¿no? Dice, hombre, no, tenéis que respetar, esto no se dice, tal, no sé qué, y dice el otro, te has enterado y no te vuelvo a cagar más en mi puta madre. Tú dices que se tenía miedo, claro que es que entonces en nuestra época el profesor o tu madre te podían dar un capón. O sea, hoy en día es impensable, una madre ya no puede dar un capón porque si te va a que te denuncia, pero en nuestra época te lo daban. A mí me dio un capón y Raúl es testigo que no hace falta irte a sitios a años muy pretéritos. A mí me dio un capón, uy, si nos callamos podemos escuchar una psicofonía. Esto fue cuando murieron aquí los chavales. Los del coro. Fue el autobús de niños del coro que pegó un castañazo. Decía que a ti te dieron un capón en Navidad, ¿no? No. Un capón relleno. Tú fuiste que dice Manu, que en aquella época te podían pegar. A mí me endiñó una colleja un profesor y tenía yo ya 16 años. El sieso de latín. Que era Salvador Granel. ¿Algo haría? No, nada, miré para atrás. El demonio lo tenga. Hombre, ahí en las carderitas de Pedro Botero. Ahí un toque más carajo. Señor muy desagradable que debe estar abanicando a Hitler en el infierno. Los dos abanican, uno al otro. ¿Os han pegado alguna vez por picardía o castigado? Poca me ha llevado. ¿Sí? Yo es que sí, no era mal hablado de pequeño. Yo no recuerdo así haber dicho una picardía, que me riñera o me pegara. No la recuerdo porque no era mal hablado de pequeño, ¿eh? Yo sí, ahora, decía pocas, ¿no? Pero cuando la decía me la llevaba. Ya lo mismo que dices tú, después ya sí, bastante mal hablado, pero eso, perdí el miedo a un día que soltaría alguna y vi que mi padre y mi madre pasaron de mí, digo, estupendo, ya hay carta blanca aquí. Ya soy mayor, ¿no? Ya tengo 12 Porque años. en el código... Ya soy mayor, ya puedo mandar a la gente al carajo. En el código penal de tus padres es una picardía que era, o sea, conllevaba... principalmente un babuchazo de mi padre. Babuchazo. Donde pillar, además. ¿Herramienta de tu madre para castigo corporal? Es que a mí no me han pegado nunca, tío. Así que he salido. Vale. Pero que no, mi madre no, bueno, un cate en el culo, lo típico, pero uno o dos en mi vida. ¿Y a ti te han pegado alguna vez por decir picardía? Sí, yo recuerdo una
Vamos, eso fue... Yo normalmente de chico siempre soy muy tranquilito, y ahora también, ¿vale? No he dado mucho quebraderos de cabeza ni nada, pero sí recuerdo que yo era muy chico, tendría 4 años por ahí, y vi la puerta de la terraza abierta y tuve un momento de catarsis, no sé, que me impulsó a ir a la terraza y gritar a pleno pulmón: hijo de la gran puta. O sea, ya está todo, ¿no? O sea, toda la película. Claro, mi madre me cogió y... No te pregunto por qué has hecho eso, ¿no? Directamente... Claro, o sea... ¿Cómo vas a razonar con los niños de 4 años que salen al balcón diciendo hijo de la gran puta? O no está sé. poseído. O lo escucharía o algo y me salió de dentro, ¿sabes? No era, pero tampoco era nadie que pasara, ¿no? A la fila. Al mundo. Fue a un cielo azul. A todo el orbe, ¿sabes? No sé, sabría yo que algo iba a pasar. Esa anécdota que acabas de contar me ha recordado a una de Freddie Mercury, un tío que no salió nunca en este programa. Bueno, tengo un bigote que cantaba. Y resulta que pasó una noche con su amante de aquella época, que era la actriz alemana Bárbara Valentín. Y pasó una noche, imagínate, ¿no? Que pasé amante de Freddie Mercury y mujer había que ser muy buena actriz. No, de verdad. Freddie Mercury que remataba los córneres de todos lados, las cosas como son. Que yo no sabía que Freddie le daba todos los palos. Le daba todos los palos. Vale, yo me creí que nada A más. la seguidilla, al tango, todos los palos. Tocaba todos los palos. Y el caso es que pasó una noche en un hotel con Bárbara Valentín, imagínate, ¿no? De días de vinos y rosas y tal, ¿no? Y de morcilla de Burgos también. Y a la mañana siguiente, ¿no? Después de haber tenido sexo brutal y tal, y después de haber dormido plácidamente, salió en pelota al balcón de la habitación del hotel y había abajo unos obreros trabajando. Salió al balcón del hotel y había abajo unos obreros trabajando, y en pelota saltó y le gritó a los obreros: ¡Chicos! El que tenga la polla más grande que se venga para arriba. Tiene barra libre. Yo me imagino que cuando subió el tío le dijo: toma, 3 euros, llégate por un paquete de fortuna. Para eso quiere una polla grande. Claro, un puro. En fin. Algún criterio tenía que tomar, señor. Esto es como la oposición de... A ver, la Constitución, y ponga aquí la medida de su rabo. hay una corte. ¿Verdad? En fin, una anécdota. Acompañe su solicitud con una foto de su polla. Envíen un WhatsApp. En fin, pero una cosa, sí. Es verdad que se ha perdido el decir este tipo de tema de picardía con respecto a los tacos, las palabrotas, sí, y tal. También un poco la vestimenta picárdica también se ha perdido un poco, ¿no? Los picardías. Es que el picardía es de película de los años 70 del Destape. Sí, la que llevaba Nadiuska. Exactamente, Nadiuska, Susana Estrada, Blanca Estrada, ese tipo de películas. Una que era muy guapa, que no recuerdo el nombre, Azucena Hernández, y Adriana Vega. Azucena Hernández, la pobre, tuvo un accidente de tráfico y se quedó tetrapléjica. Pero no sé, vamos, por eso a lo mejor os suena. ¿En el liguero mágico sale? No, en el liguero mágico es Adriana Vega. Adriana Vega en el liguero mágico, vamos, podía haberle puesto al lado a Brad Pitt, horroroso. Pero donde sí sigue utilizando es en el concepto de tener picardía. Eso sí, como habilidad. Sí. En el tema del fútbol, por ejemplo, ha tenido picardía, tiene poca picardía cuando se dice de alguien que está muy verde o que está muy cuajado. También, picardía también es maldad, cuando en ese mismo contexto. Pero maldad, no, o sea, quiero decir... Es que hay que hacerlo con más picardía, hay que hacerlo con más maldad. O sea, tiene que ir más allá. Más que maldad, una malicia, eso también, una maldad sin mala idea, por decirlo de una manera. La malicia es una maldad que se presta a la indulgencia. Sí, pero yo creo que aquí en Sevilla, donde estamos, yo creo que he escuchado a ese respecto más la palabra maldad que malicia. Yo he escuchado, yo tengo más... Yo escucho más, aquí lo he escuchado en mardá. Maldad. Entonces decís que no especialmente... Yo tengo una anécdota de estas de picardía, porque yo por lo visto, según dicen, era muy mal hablado. Ya sabéis que ahora no, pero... No, para nada. Pero yo era muy mal hablado, no sé por qué. Pero además, ¿sabéis? Estas cosas que había... ¿No os ha pasado nunca que a lo mejor habréis dicho una picardía
y tu madre te ha reñido, pero riéndose. Sí. Sí, pues le ha hecho gracia. Eso me pasa hoy en día con mis hijos también. Hombre, fíjate, yo soy la madre de Raúl y yo con lo del balcón me descojono. Después le doy, pero a ver dónde carajo. Mi madre no se rió en absoluto. Porque tu madre viene de otra época. No se ríe de la tuya, pero después con tu padre diría... Exactamente. Vale, eso ya a lo mejor ya no. Y yo me imagino que tu padre llegaría de trabajar y le diría a tu madre, mira, el niño lo que ha hecho, pues no, que ha abierto la puerta y le ha dicho, ay, la gran puta. Y tu padre diría, no, y yo, la gran puta, qué bueno es. Y se ha quedado corto. A mí me riñeron, bueno, no me riñeron, ¿no? Sí, que yo era el típico, algo así como el Bart Simpson, es decir, que lo llevaba mi madre y las tías de mi madre, estas personas que tú recuerdas, que tú eres con la permanente, ¿no? que tú las recuerdas viejas ya, y si tú tendrás ya 127 años a día de hoy, ¿no? Y a las tías de mi madre y todo eso, yo era el típico que ven para acá, Alvarito, cuéntame un chiste. Pues yo contaba los chistes del casete de la Esmeralda. Maricón que te quite el tabaco, en fin, chistes no. De hecho, la Esmeralda pues estaba especializada en chistes de esta índole, ¿no? De hecho, algún día contaremos. Y entonces, en un velatorio del cuerpo presente, pues me lleva a mí, que también la ocurrencia de mi madre, lleva a un niño de 4 años. Y yo que te queda que iba a contar un chiste de la Esmeralda, he hecho un velatorio y digo, yo espérate, no. Los chistes de la Esmeralda suelen empezar con un maricón con la vena muy gorda. Ese era el... Y tú, entre la cerveza en el colegio y que te llevaran de pequeño un velatorio... Yo pues no tendría mi madre con quien dejarme, coño, ¿qué vamos a hacer? Vale, un velatorio. Me llevan a un velatorio. Y mi madre siempre cuenta esta anécdota diciendo, y yo estaba sufriendo porque es que Álvaro siempre tenía que soltar una, y claro, que tú la suerte a lo mejor en un cumpleaños, en un fin de año, en una noche vieja, en una Navidad, pues tira un pase, pero que y entonces yo siempre estaba pendiente, yo a Alvarito siempre lo ataba en corto, me decía, cuenta mi madre la anécdota. Y entonces pedí un vaso de agua. No, mamá, cállate, niño, mamá. Y hasta que una de ellas dijo, deja al niño hablar, ¿qué le pasa? Y digo, mamá, que tengo sed. Ay, es que este niño cuando habla... Total, que me trajo un vaso de agua, mi madre ya respiró tranquila, y he dicho, lo que quería era agua. Y cuando termino de beberme el agua, digo, qué fresquita estaba, carajo. 3 o 4 años. ¡El niño! ¡Yo sabía! Se la metí doblada. Digo, menos mal que lo dijiste, es un muerto. Es un muerto, bueno, estaba eso. Está más fría que el fiambre. Está más fría que el señor que está ahí descansando. Sí, y eso me pasó a mí, pero sin embargo, yo, es que esto realmente que cuando no es tanto una picardía como una barbaridad. Pues mis padres eran bastante indulgentes con la hombre, también es verdad, y las cosas como son, que había picardías y había palabrotas o palabras mayores. Es decir, no es lo mismo decir mierda, ¿no?, que decir, qué sé, cabrón. Que cabrón, ¿no? Sí, es mucho más sonante. Y claro. Entonces mis padres con las picardías eran indulgentes. Hombre, otra cosa es que tú dijeras, mira papá, no, porque no procedía. Eran indulgentes, no llegó nunca la sangre al río. Aunque mi madre tenía, y ahora os preguntaré a vosotros, una herramienta de castigo para el caso de picardías, palabrotas y otras faltas entre graves y muy graves, ¿no? Que era un calzador de plástico, que era un calzador de aproximadamente metro también de esos largos, 1,90 m, estos largos que son para no tener que sentarte para es ponerte. una espada, ¿no? Exactamente, de gordo, de plástico, para los gordos, para personas mayores que no pueden a lo mejor para Diango cuando tiene que grabar. Y entonces mi madre con eso corrigió absolutamente toda. Yo recuerdo dolería, ¿no? Eso, que si duele eso, y yo creo que el que inventó esto tenía que ser Torquemada, o algo así. Torquemada inventó Mengele. O Mengele. Y yo recuerdo a mi madre corriendo detrás de nosotros con el calzador por el pasillo, y era como el campeador, o sea, era como diciendo, yo corre, quítate de en medio que está. ¿Cómo os corregían vuestros padres? A mí, a babuchazo, pero no a babuchazo de te doy con la babucha yo en la mano. No, al lanzamiento. Yo salía corriendo, en ese momento yo digo, la había liado pardo, salía corriendo y mi padre tenía un bici así. ¡Pum! ¿Y dónde? ¿Cabeza? ¿En la cabeza? A veces da la cabeza, a veces da igual donde me diera, pero
tenía la habilidad de que al final la alpargata o la zapatilla me acababa dando con la suela para que doliera más. No, hay de canto, no con la felpa. No, sí, ¡pum! Era mortal. Sí, y a ti, Raúl, ¿con qué te corregían? Alpargata, mano desnuda también, ¿no? Claro, ya sentir piel con piel. ¿Vale? Un chaco también. A mí no me daban los shuriken. Encargó un Kalashnikov, pero nunca le llegó, pero lo encargó. Y de vez en cuando brea caliente. Yo intentaba, ¿no? Y yo desde arriba. No, y estoy ya. Oye, y para una picardía, siempre a lo mejor a mí, yo recuerdo que te daban en la boca, te daban un tapón. Eso se ha llamado un tapón. Un tapón. A mí me pasó, yo es que no he sido mucho pegado, un cate en el culo, pero la única vez que recuerdo que me pegó mi madre, bueno, que intentó pegarme la mujer, y yo mi casa era de 2 plantas, ¿no? Me escabullé como pude, yo estábamos arriba y me fui corriendo para abajo, y mi madre lo único que se le ocurrió fue dar una patada a la escupidera que usaba mi padre, que estaba arriba del todo. ¿La usaba tu padre cómo? Mi padre lo usaba por la noche. Para orinar. Para orinar o lo que fuera, no me imagino, yo qué sé. Y le dio una patada. Hombre, que no es lo mismo que te caiga un poco de orín a que no, te caiga cállate, la suerte que era las 6 de la tarde, y mi madre porque mi madre la bajaba por la mañana, la jugaba, le echaba agua con lejía y la dejaba por subirlo. Entonces lo que me cayó encima fue el agua con lejía. No me cayó todo lo que echaba mi padre. Cosa, aunque fuera agua con lejía, viene de la escupidera. Hombre, claro que viene de la escupidera. Es como cuando estás a lo mejor tú en el cuarto de baño expectorando y te cae plon y hace el agua para arriba. Tú sabes que es agua, pero es agua que ha estado ahí. Vamos, ha habido muy poca diferencia entre tú y el que muere en Robocop, que le cae el ácido ardiendo y dice, bueno, yo creo que una cosa. Yo recuerdo eso, que me dio aquí en la espalda, claro, me noté mojado. Claro, yo me dio una asco en ese momento, después, que es agua con los hígados. Es agua filtrada por los riñones de tu padre. Con toda la escupidera, porque fue lo que le dio una patada y la escupidera cayó por las escaleras y me dio. Oye, ¿y no era gracioso cuando os intentaban pegar, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que era lanzamiento estilo libre de babucha o chancla? Chancla también, ¿eh? La chancla de goma, es porque además la chancla de goma se amoldaba a todo el... a todo el lomo. A todo el contorno. A todo el lomo. Es como una gilet a todo el contorno, pero para dar caca. Y entonces, para todo tipo de cabestros. ¿No os hacía gracia cuando os intentaban pegar y porque a lo mejor tu madre se equivocaba o le daba a tu hermano que yo no he hecho nada, y tú te jódete? Sí, daño colateral. Yo me reía, pero después lo que pasa es que me llevaba 2. Te llevabas 2, ¿no? la que me debían y la de por reírme. Y además jodía el doble porque ya te quedabas tú con la hostia da o con las 2 hostias da, y además tenías que ver cómo tu madre consolaba a tu hermano o a tu hermana, y tú te quedas con la hostia da y encima, y mamá, para mí no hay consuelo, no, para ti te jode. Sí. Y recuerdo mi padre tenía una definición para todas aquellas bromas de mal gusto o bromas que no procedían, eran brometas. Niño, no haga brometas. Bueno, cosas de mi padre. Y a mi padre le jodía y le enfadaba muchísimo que los niños jugaran se tiraran arena en la playa. Eso no era un juego. Eso te cogía mi padre, a lo mejor te cogía. Niño, eso no es un juego. Eso no tiene gracia ninguna. Que arena, haz un castillo, o si quieres jugar con tu hermano le tira una pelota, pero arena no. Y entonces una vez estaba yo tirando la arena a mi hermano aguantando el pobre de carro y carreta, y mi padre, oye, arena, ¿qué tal? Y a la tercera y a la cuarta salió a correr detrás mía. Claro, evidentemente yo era Carl Johnson comparado con mi padre, y se rompió un dedo. Y entonces me entró a mí una sensación de pena y tristeza, porque claro, ya mi padre se jodió todo el verano en una escayola, porque yo había... Pues se partió un dedo del pie. Del pie porque iba corriendo detrás mía por la playa y se dio con una roca. Y además pegó 15 vueltas de campana. Yo soy tú, yo ahí me cago. Ahí ya dejo de correr y ya se me pone la cara pálida. Yo me con las manos por delante ya, digo... Me entrego, o sea, al común. Además es que mi padre rodó como si se hubiera despeñado por un barranco, bla, bla, blim, blom, blam, blom, no sé cómo cayó. Es que los niños cuando ven una cosa así se quedan blancos. A mí me pasó este verano con mi pequeño, con mi Asier, y estaba tirando un muñequito, y yo, siéntate quieto, que le va a dar la tele, que le va a dar, me cago. Yo sí soy muy mal hablado en mi casa, y soy de los que cuando ya no puedo más, ya digo, me cago en tu puta madre. Y el chiquillo tiró el muñeco con mala puntería y me dio en toda la cara. Me cago en sus muertos, niño.
cuando a mí me da el niño se quedó blanco diciendo, ay, papá, ¿qué te he dado? Y ya lo que le va a decir, si no me había dado queriendo, estaba ahogando, no le dice nada. Digo, o yo le pongo la boca así. Le cagué en su puta madre 3 o 4 veces. Me cago en tu puta madre que le añado. Pero eso sí, la expresión de mi hijo de quedarse blanco, quieto, como diciendo, hostia. Ya lo he liado. Y yo no sé, que yo no le he pegado nunca a mis hijos, pero él se quedó como diciendo, joder, lo que he liado. Y en aquella época en la que los padres si te daban un capón, pues es que te quedaba blanco. Bueno, pues hasta aquí picardías, que palabra que ya no se utiliza. Las picardías, la palabra, la picardía en sí. Sí. Hasta aquí el Zafarrancho Vilima de esta semana. Ya saben que pueden volver a escucharnos en directo la próxima semana en el mismo sitio, a la misma hora. Y ahora, justo ahora, sale recién calentito el podcast. Manu, Raúl, Quique, ¿dónde nos vamos ahora? Al cine, ¿no? ¿Al cine? Venga, más guapo. Venga, ¿tú sacas la entrada, Manu? Yo la saco. Venga, ¿qué vamos a ver? Los vingueros. Los vingueros, güey, los vingueros. Eso es.